¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Esto pasa ahora, miércoles de protesta en el Congreso, con 2 detenidos. Lo vemos al padre, es uno de ellos de los detenidos, Adrián Salonia. Rivadavia y Callao, ahí lo vemos al padre Paco, sí, que está esposado. Rubén, ¿esposado? Buenas tardes, vamos a ver si podemos... padre, ¿qué le pasó? Cuéntanos. Bueno, estábamos en la vereda ya por pasar hacia el otro lado. La policía nos deja que lo entrevistemos, mirá cómo lo rodearon, sí. No nos dejan acercar el micrófono. Del operativo. Nadie se hace cargo del operativo, no saben dar respuesta por qué lo han detenido. Le están pateando a Paco, lo están pateando a Paco en este momento. No hay ningún responsable. Vamos a ver a mostrar lo que está pasando. La policía está rodeando en estos momentos al padre Paco y al otro detenido, que creo que es un fotógrafo. Ahora sí, los están haciendo ponerse de pie. Tu nombre, ¿de dónde trabajas? Tomás Bravo. ¿Dónde trabajas? 44091. Bueno, a ver, padre, ¿qué pasó? Bueno, estábamos sobre la vereda, empezaron a empujar, al pibe lo iban a tirar, a llevárselo y bueno, me agarré a él para que no se lo lleven solo y nada. ¿La policía los empezó a cerrar, padre? Sí, a empujarnos como animales, éramos 20, había 15 jubilados, 16 y los que podíamos acompañándolos, nada más que eso. ¿Nos empujaron con la valla? Listo, por favor, no nos empujaron en el piso y nos pisotearon como si fuéramos... Ahí se lo están llevando y la policía seguramente lo va a subir al carro de asalto. No, es impresionante, está esposado. Ahora tiene precintos, pero hasta hace minutos estaba esposado. Lo suben a la camioneta, al carro de asalto de la Policía Federal estacionada
sobre Rivadavia. Vos que estabas ahí, ¿qué estaba ocurriendo? Porque es temprano todavía, son las 2:20 del mediodía, de la tarde. ¿Qué estaba pasando para que la policía intervenga con detenciones? Estaban dando la vuelta a manzana por la vereda del Congreso, como ocurre siempre, caminando como siempre, sí. Y la policía empezó a empujarlos, cruzaron la avenida de Entre Ríos hasta que llegaron a la plazoleta, así todo, sin cortar la calle, en la plazoleta misma, lo detuvieron, le pusieron las esposas, Adrián. Y después creo que le pusieron los precintos. O sea, atención con esto, quiero fijarme en ese detalle. Se lo llevan esposado al padre Paco. Reitero, la detención se dio arriba de la vereda. No estaba claro, ahora vamos a ampliar esa imagen. Ni la avenida Entre Ríos, ni la avenida Rivadavia. Estaban colocando las vallas, los empujaron con las vallas también. Bueno, obviamente el grupo de jubilados que estaba protestando se quedó unos minutos más sobre la vereda de Entre Ríos, así todo la policía empezó a empujarlos no solo con los escudos, sino también con la estructura metálica, con las vallas, hasta que quedaron del otro lado y detuvieron a 2 personas, a un chico que nos alcanzó a decir su nombre y también al padre Paco, que está aquí. Ayer te mostramos en exclusiva esta imagen, los galpones del Ministerio de Capital Humano, el mismo que dirige Sandra Trajecito Petovelo, los mismos galpones donde dejaron podrir mercadería, donde tenían frazadas que no entregaban por cuestiones ideológicas y que después la justicia los obligó. Ahora los mismos galpones transformados en un gran desarmadero de autos oficiales. El gobierno de Milei tiene un desarmadero de autos oficiales. Ayer lo mostramos, hoy por esta denuncia de Minuto 1, la justicia ha comenzado a actuar. Ariel Sack. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, Gato. Y efectivamente, el fiscal federal Federico Iuspa, fiscal federal de San Isidro, impulsó la acción penal. Quiere decir que solicitó una serie de medidas de prueba para que se empiece a investigar este desarmadero a cielo abierto que tiene el Ministerio de Capital Humano en este predio de Florida, de Villa Martelli, en este predio donde alguna vez estuvieron arrumbados alimentos que debían ser entregados a personas que tenían necesidad y no los estaban recibiendo. Le pidió una serie de medidas de prueba a la jueza Sandra Arroyo Salgado y esta investigación ya está en curso. Investigan efectivamente si el Ministerio de Capital Humano tiene un desarmadero y en rigor quién se beneficia con esto. Ayer te decíamos, este lugar depende del Ministerio de Capital Humano, que está al frente de Sandra Petovelo, que el hombre encargado del área de patrimonio es un hombre llamado Juan Carleso, que eventualmente será quien tenga que responder a los requerimientos de la justicia. Hoy me agregaron un montón de información y me dijeron, efectivamente ahí funciona o funcionó un taller para autos oficiales. Lo que pasa es que hay 3 personas que trabajaban como administrativos a los que le piden que hagan las veces de talleristas y con muy buena voluntad lo hacen, pero lo han convertido, no ellos, sino las autoridades, a este lugar en un cementerio de autos. Por eso las imágenes que estabas viendo en pantalla recién, que son imágenes tomadas con el propio dron de C5N, después de que nos enteráramos de que ahí había una suerte de cementerio de autos. Bueno, ustedes lo están viendo, son cientos de autos a los que le faltan partes, claro. Arreglaban los trabajadores lo que tenían que arreglar, pero luego venía evidentemente una orden de arriba y esos autos no se iban, quedaban ahí. Hay autos de distintas carteras, de distintas áreas que dependen del Ministerio de Capital Humano. Y atención porque me enteré, me han contado fuentes que conocen cómo se desarrolla todo en estos lugares, que en las últimas horas hubo movimientos que parecen ser movimientos tendientes a entorpecer la investigación, porque me hablaron de que empezaron a cambiar computadoras, no solo en este distrito, sino también en otras áreas del Ministerio de Capital Humano. Y me dijeron que en algunos casos bajó una orden desde las máximas autoridades de empezar el curso correspondiente para intentar desafectar distintos autos del patrimonio del Estado.
que es lo que debieron haber hecho oportunamente si es que querían sacar autos de lo que es el erario público. Hay movimientos y formas específicas que hacer. Hay expedientes que iniciar y tramitar. Sin embargo, lo que se hizo acá no tiene nada que ver con eso, según nos cuentan nuestras fuentes, y es lo que ahora va a tener que corroborar la justicia. La justicia. Que tiene que ver con la realidad de millones de familias de la República Argentina. Este es un informe del INDEC. Sí, ayer el INDEC publicó este dossier que se desprende de lo que es la encuesta permanente de hogares que se realizó en el primer semestre del año 2025, y me pareció muy interesante porque lo que trae a la agenda es indagar en cómo las familias generan recursos para su manutención, es decir, cómo, más allá del ingreso mensual del salario por el trabajo, también utilizan otras vías de financiamiento para poder llegar a fin de mes. Estrategias para llegar a fin de mes. Exactamente. Tenemos un gráfico previo a ese, que es el gráfico, creo que es el gráfico número 2, que si lo podemos poner, o el 1, mejor, no, perdón, el 2, ahí está. Para los que nos están siguiendo por YouTube, lo que hace este informe es comparar lo que pasaba en el 2003, en el primer semestre de 2003, y el primer semestre de 2025. ¿Por qué esta comparación? Porque es cuando se empezó a incorporar la pregunta sobre cómo las familias hacen para llegar a fin de mes en la encuesta permanente de hogares. Y ahí lo que vamos a ver en este gráfico es esta comparativa. En un primer término lo que hace es comparar el gasto de el ahorro para poder llegar a fin de mes. En el primer semestre del 2003, un 19,9% de las familias metían la mano en los ahorros para llegar a fin de mes. En el primer semestre de 2025, eso equivale a un 37,4%. Es decir, un 37,4% de las familias tienen que recurrir a los ahorros para poder llegar a fin de mes. Casi el doble de lo que pasó en 2003. Exactamente. En el caso de los préstamos a bancos, financieras y demás, en el 2003 un 3,4% solamente de las familias recurrían a esa vía de financiamiento. Ahora estamos en un 14,2%. Y en el caso de la compra en cuotas, o acá incluye el fiado con tarjeta de crédito o libreta, estamos hablando de un 22%, perdón, en 2003, y ahora asciende a un 50,9%. Es decir, la mitad de las familias argentinas están recurriendo a las cuotas para poder llegar a fin de mes, o al fiado o la libreta en los barrios, ¿no? A un apunte que en 2003 no había tanta bancarización como ahora. Claro, para exactamente. tener en cuenta ese dato, no sé si está medido. No, pero bueno, veníamos también informando en el último informe que se hizo del Banco Central, cómo también eso empieza a verse en... sí, que es un problema. Es un problema que empieza a aparecer, ¿no? El endeudamiento de las familias con la tarjeta de crédito. Ahora sí podemos pasar al gráfico siguiente, en donde se analiza en relación a los préstamos que piden las familias para poder llegar a fin de mes. Estamos hablando que un 25% de los hogares tienen que recurrir a préstamos, y después hay una división por estrato de ingreso, ¿no? En el caso del estrato bajo, un 30,4% de las familias piden préstamos para poder llegar a fin de mes. En el caso del estrato medio, 23,9%, y en el caso del estrato alto, un 18,6%. Es decir, un endeudamiento social que sobre todo impacta en los sectores populares. Le damos la bienvenida a Juan Valerdi, economista, amigo de la casa. Juan querido, Lucía Macaño, Lucas Molinari, te saludamos. Lucía, Lucas, un placer hablar con ustedes. ¿Qué apuntarías sobre este informe que traía Lucía del INDEC? Primero, algo que apuntaste vos, pero que va a tener que ver con algo que vamos a hablar después, que es que lo que hoy hay y no había en el 2003, que por cierto es un año de comparación tramposo, porque es el año de comparación, porque ahí arrancó esta forma o esta inclusión de esta pregunta, pero no era un gran año. Veníamos de un 2002 con una devaluación del 300% y con una caída de los ingresos tremenda, porque había habido una inflación del 40% después de 10 años sin inflación. Así que es un año extremadamente tramposo. Imagínate lo que sería compararlo con un buen año como el 2011, por ejemplo. Estaba pensando en decirte eso, ¿no? ¿Por qué no agarrar el 2011, 2025, Juan? Exactamente. Segundo, está muy bien esto que decían ustedes de que no estaba tan bancarizada la gente, sobre todo la de recursos menores, pero hoy
lo de bancarizado, porque ahí decías endeudamiento con tarjetas y otros. Claro. No tengo duda que en el otros están las billeteras virtuales. Sí. Porque una de las que vamos a hablar después, seguramente, apretás un botón y conseguiste plata de crédito. Y apretás un botón y pagás en cuotas también, que es un crédito de alguna manera explícito o encubierto. Sí, con tasas, además las de las billeteras virtuales, con tasas que son totalmente exorbitantes, además. Sí, las tasas de los bancos, que tienen cierta regulación, más allá de que este gobierno la ha desmontado casi toda, y tienen tasas ideales de más del 100%, imagínate la tasa que tienen las billeteras virtuales. Claro. ¿no? Claro. Que muchas veces ni siquiera está explicitada. O sea, simplemente te dice el valor de la cuota y muy chiquitito la tasa efectiva, y la gente lo que mira es si puede pagar esa cuota o no puede pagarla, cosa que a veces implica unas tasas de interés delirantes. Juan, ahora vamos a volver sobre esto, pero antes, porque hoy arrancamos la mañana informativa dando cuenta de lo que dijo Scott Bessent en un medio de Estados Unidos, diciendo, no, en realidad nosotros no pusimos plata en Argentina, nos llevamos plata. ¿Qué comentario harías en términos económicos y también como argentino? Bueno, Scott Bessent es un timbero de bolsa, un timbero de bonos, igual que Toto Caputo, solo que de un nivel bastante más alto. Jugaba con Soros, en el equipo de Soros, y ahora lo que está haciendo desde el Tesoro de Estados Unidos es armar esa timba con guita de los estadounidenses y con beneficios seguramente para los grandes fondos que, teniendo información privilegiada de ese lado y de este lado de la Argentina, porque tienen seguramente al presidente del Banco Central y al ministro de Economía rindiéndoles cuenta anticipada de todo lo que van a hacer, no ex post. Entonces juegan con el caballo comisario, juegan con cartas marcadas y obviamente que ganan plata. Ahora, él dijo, ganamos plata, pero no dijo, ganó plata el Tesoro, que seguramente la ganó, pero en valores menores, y nunca va a decirte cuánto ganaron los fondos. Y esto lo dice Juan Valerdi y lo dicen muchos de los opositores del gobierno de Trump en Estados Unidos. Claro. Estás timbeando con la nuestra para los que vos siempre trabajaste, se lo dicen en la cara. Y él, entre otras cosas, además dice que el swap no es un rescate, no es un bail, como dicen ellos, sino que es algo que les está generando ganancias justamente por todo esto que acabo de decir y porque el swap tiene mucha más discreción de movimiento. Es decir, podés hacer lo que se te cante con el swap, entrar y comprar y vender dólares. En el caso de Scott Bessent y del Tesoro, vende dólares y dice compro pesos. Con eso compra bonos en pesos, pero además sabe lo que va a hacer el gobierno con las tasas de interés de los vencimientos. Compra y vende acciones que subieron después de las elecciones, que esos movimientos hicieron ganar. Después de las elecciones, las acciones subieron en dólares entre 50 y 70, 80%, depende de la acción. Entonces digo, claramente gana plata el Tesoro de Estados Unidos, pero mucha más ganan los que están detrás de los grandes fondos que son conocidos y socios de Scott Bessent o de Toto Caputo. No digo amigos porque en esos ámbitos no hay amigos. No hay amigos. Y una cosita respecto a lo que estábamos hablando antes que me olvide. En muchos casos, las implicancias sociales que tienen los ajustes brutales como el que está haciendo Milei o el que han hecho otros países latinoamericanos, pero nunca de este nivel, de alguna manera se moderan con endeudamiento de las familias. Claro. Ese endeudamiento tiene un límite. Cuando la gente ya no puede endeudarse más y no puede llegar a fin de mes ni aún con el endeudamiento que ya tenía, empiezan los problemas sociales que vimos en Chile hace algunos años y que todavía no se recupera, ¿no? A ver, ¿qué problemas? No, los problemas sociales quiere decir explosiones sociales, porque lo que pasó en Chile que era con una gotita que derramó el vaso, no me acuerdo si era un aumento de los subtes, me parece, claro, de los subterráneos. No fueron 30 pesos, fueron 30 años la consigna, ¿no? Exactamente, acordate lo de los chalecos amarillos, fue un aumento del combustible en Francia, y así siempre tenés una gotita que derrama el vaso, pero lo que tenés es gente que está endeudada hasta la coronilla, hasta el tope, incluso para cuestiones de pago de préstamos universitarios, que yo conozco gente en Chile que me comentaba las implicancias que tiene el tema de los préstamos universitarios y el endeudamiento al que tienen que llegar. Y todas esas cosas se van acumulando hasta que en un momento dado la gente no da más y cualquier chispita enciende la llama. Sí. Entonces, en el caso de la Argentina, que además hay un historial mucho más grande de que la clase media llegue a fin de mes, ahorre y tenga posibilidades, y la gente que está cerca de la pobreza también, hay mucho menos margen para acumular presión sin que esto se produzca, sin que haya algo
que sea la gota que derrama el vaso. Sí, aparte estamos hablando de endeudamiento para el consumo cotidiano, ¿no? O sea, los informes que están saliendo lo que reflejan es que el gasto de la tarjeta es en el supermercado, es decir, para comprar lo indispensable para sobrevivir. Ahí lo que sí me aparece como pregunta es esa chispa que enciende la pradera. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo pensás que viene en ese sentido, en términos de clima social? No, claramente el clima social lo que tiene es que el gobierno ha logrado quemarle la cabeza a un montón de gente y convencerla de que esto es culpa del pasado y no culpa del ajuste de los últimos 12 meses, 20 meses que ha hecho este gobierno, y que la hiperinflación que generó el propio Milei, cuando habiendo ganado las PASO, habiendo ganado las PASO y ya en primera vuelta y demás, le dijo a los que tenían precios regulados o precios máximos: ustedes, si gano yo, hagan lo que se les cante, porque yo no voy a controlar el precio porque soy viva la libertad, carajo. Entonces ahí es cuando la inflación de diciembre, cuando ven que gana en segunda vuelta Milei, la inflación de diciembre se va al 25% y se proyectaba una hiper que el propio Milei generó y que hace que hoy 2% mensual parezca poco, cuando en realidad la mayoría de los sindicatos con suerte le empatan, muchos más están perdiendo contra la inflación y muchísima gente que tiene ingresos informales o jubilados está perdiendo muchísimo contra la inflación. Entonces, al irse deteriorando el poder adquisitivo de la gente, lo que estás es acumulando presión social. Pero como ya te dije, mediáticamente han convencido a la gente de que el ajuste era necesario por el pasado y no por lo que está haciendo este gobierno, que es priorizar el pago de la deuda y destruir el poder adquisitivo y destruir la actividad económica, entonces la gente todavía le tiene paciencia. Pero eso tengo claro que tiene un límite. Ahora, ¿cuándo va a explotar? Yo no lo sé. No sé si lo sabrá un psicólogo, un sociólogo o un politólogo. Hoy el gobierno va a dar cuenta de la inflación del mes pasado, de octubre. Se estima un 2,4%. Hemos naturalizado una inflación que es descomunal, hasta en recesión. Pero quienes miden la inflación en todos los países a nivel mundial dicen: che, la Argentina está en el tope. ¿O no es así, Juan? Sí, la inflación del 2 y pico mensual que te da casi un 30% anual como mínimo, no es una inflación baja. Lo que pasa es que, como te dije, como te llevaron a una inflación del 25 mensual en diciembre del 2023, parece baja, pero en realidad todo depende de qué pasa con los salarios. Cuando llegó la crisis del 2008 internacional a la Argentina, Cristina Kirchner tenía la opción de subir la emisión para cubrir el déficit o de hacer un ajuste. Si subía la emisión para cubrir el déficit del Estado y no hacía el ajuste, podía subir la inflación, pero ella acompañó en ese gobierno a que los sindicatos tengan, y la gente en general tenga el poder de hacer subir sus ingresos más o menos al mismo valor de la inflación. Entonces, tener una inflación en ese momento del 20, con salarios subiendo al 20, 22, 18, era totalmente diferente de tener ahora la gente tratando de que no la echen, no la suspendan, claro, o de que no le bajen el sueldo nominal. Y además que con reformas laborales que te van a hacer laburar 12 horas por el mismo valor de 8 horas y demás. Entonces digo, lo que tenés acá es una combinación de presión sobre la sociedad y al mismo tiempo de quemarle la cabeza y venderle algo que no existe, que en un momento dado el efecto mirar la heladera y que esté vacía le va a hacer caer la ficha a mucha gente, ¿no? Con respecto a la suba de precios, lo que siempre nos explica Trever, no sé si vos lo ves de la misma manera, que los bienes exportables como la carne crecen al ritmo de la demanda del extranjero. No así quizá tanto los quesos que no se exportan. ¿Se puede simplificar de esa manera o es más complejo en lo que está pasando con los precios? Yo por lo que veo los quesos muy baratos no están, así que aunque no se puedan exportar de hecho porque el mercado de quesos no es tan simple como el de la carne, casi todo lo que hay en la canasta de los argentinos es exportable o importable. Entonces lo que está haciendo el gobierno a veces es decir, bueno, libero la importación y que vengan nomás la yerba de Uruguay y de Brasil, que vengan los pollos de Brasil, que venga el cerdo de Brasil. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Destruir la producción interna y después cuando devalúen, porque en algún momento este dólar artificial se va a ir al carajo, lo que vas a tener es el efecto boomerang de que vas a estar con el cerdo argentino mucho más caro porque vas a haber destruido productores. Lo mismo con la yerba, lo mismo con el pollo o con un montón de otras cosas que tienen que ver con frutas y hortalizas. Así que eso, si bien es cierto lo que dice de que el no exportable o del no importable... No debería subir tanto. Lo que subiera carne es un desastre. Lo estamos viendo, ¿no? Es un desastre.
Claro, lo que pasa es que la carne, el queso y todo eso tiene componentes que tienen que ver, por ejemplo, con la tasa de interés. Porque vos no es que metés un ternero y lo matás a los 2 días. Tenés que esperar un año o lo que sea. Entonces la tasa de interés influye. Ni te cuento en el queso, que también tiene tiempos largos. No es lo mismo lo que influye la tasa de interés en el queso mantecoso que en el queso de rallar, que tiene mucho más tiempo de maduración. Claro, Entonces, estacionado. como este gobierno, para mantener este artificio desde julio, ha subido muchísimo las tasas de interés, eso también impacta en los precios de muchos productos, ¿entendés? Estamos charlando con Juan Valerdi, economista. Antes de escucharlo a Emanuel Álvarez Agis, porque claro, la discusión en muchos ámbitos es qué hacer, ¿no? O sea, este experimento en un momento va a terminar. ¿Qué hacer? Entonces aparecen tipos como Agis que supuestamente hablan en nombre del peronismo, ¿no? O del panperonismo. ¿Cómo lo caracterizarías a este personaje que fue viceministro de Economía con Axel Kicillof, ¿no? Recordemos en el gabinete que fue, si mal lo recuerdo, 2012, más o menos asumió hasta el 2015, que estuvo con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo lo caracterizarías a Agis? Primero, el cargo de viceministro no existe y él se autopercibe viceministro, pero fue secretario de programación y no existe el cargo de viceministro, como no existe el Nobel de Economía. Es un invento que es parecido al Nobel, pero no es un Nobel. Segundo, yo lo caracterizaría como un mercenario que está claro que trabaja para factores de poder ligados sobre todo a las energéticas, pero también seguramente a Mercado Pago / Galperín, que él lo asesorará. No es que Galperín le dice, che, salí a decir que hay que poner un impuesto al retiro de efectivo, así yo estoy con más gente metida en mi billetera, que no le rindo cuentas a nadie, y mucho menos a Arca, ex AFIP. A ver, escuchemos a Agis, porque esto fue polémica en el día de ayer, que el propio Milei salió a discutir lo que había dicho Agis, etcétera, que parece que lo había planteado Lucas Liach años antes, pero me interesa más que de las personas discutir la idea, ¿no? Escuchemos a este Álvarez Agis. Argentina tiene un gran problema de informalidad. Eso lo que hace es que los que estamos en la formalidad básicamente paguemos los impuestos que no pagan los que están en la informalidad. Ahora, en la informalidad no hay todos delincuentes. Hay empresas que, dado lo pesado que son los impuestos en Argentina, si pasan a la formalidad, funden. Entonces tenés ese problema que no es de sencilla solución. Entonces, estudiando, porque no es que se me ocurrió a mí, digamos, estudiando experiencias de problemas parecidos a la Argentina, di con una propuesta que me parecía razonable, que era decir que tiene 3 patas. Primero, y lo más importante de esa propuesta, es la eliminación del impuesto al cheque. Porque hoy el cheque es un impuesto a los que estamos en la formalidad y bancarizados. Acordate que era una propuesta transitoria que obviamente quedó para siempre. Cuando vos eliminás el impuesto al cheque... 2001, ¿no? Claro, cuando 2001. vos eliminás el impuesto al cheque tenés un problema, aumentás el déficit fiscal. Entonces, para compensar, propongo un impuesto al efectivo. Ahora, uno dice, déjame terminar la propuesta porque si no nunca se entiende cómo funciona. Vale. Entonces, cuando vos pones un impuesto al efectivo, ¿qué le pasa al consumidor? Dice, no, yo voy a pagar con un medio electrónico, con una tarjeta, con una billetera virtual. Eso obliga al kiosquero a formalizarse, a no cobrarte en efectivo y no declarar ese ingreso, sino formalizarse. Ahora, último punto de la propuesta. Si vos querés formalizar al kiosquero con la actual estructura tributaria, lo fundís. Entonces, Claro. la tercera pata de la propuesta es bajarle los impuestos a las pymes, o sea, a las medianas y a las pequeñas empresas. Entonces, fíjate, son 3 propuestas. Eliminación del impuesto al cheque, baja de impuesto para las pymes, compensación con un impuesto al efectivo. Pero 9:45 minutos. Te quiero escuchar, Valerdi. Primero, desde el punto de vista de los manualcitos de economía, es recontra inconsistente la propuesta, porque si vos bajás el impuesto a las pymes y al mismo tiempo le bajás el impuesto al cheque, que además se cobra solo. El impuesto al cheque, como lo debitan los bancos automáticamente, es uno de los mejores impuestos, pues se cobra solo. Después podemos ver si es distorsivo o no distorsivo, quién lo soporta, si lo soportan las empresas o la gente, pero eso es otra discusión. Y le pones un impuesto al efectivo que supuestamente estás promoviendo que no se use. Entonces la gente no sacaría efectivo para no pagar ese impuesto, con lo cual, ¿dónde está la compensación? Así que, de entrada, es absolutamente inconsistente, pero los Álvarez Agis de la vida lo que hacen es decirte, bajemos estos impuestos que ya se están cobrando y muy bien, y cobremos otro que vamos a ver si se cobra, o lo mejor sería que no se cobre si no se usa efectivo. Ahí es donde está la trampa de siempre. Segundo punto, si vos le pones un impuesto al efectivo, que no es un impuesto a usar el efectivo, es un impuesto a sacar de los cajeros, y hay que ver de los otros lugares donde podés sacar cómo haces para implementarlo, le estás poniendo un impuesto a los que ya están formalizados, que supuestamente es Álvarez Agis, quiere ver si factura todo lo que le dan sus sponsors,
y que cuando van al cajero a sacar la plata, el cajero automáticamente por sistema le retendría ponerle el 10%. Lo que estás haciendo es seguir pescando en la pecera de la clase media formalizada y las pymes. Porque en los que están en la pobreza no están yendo al cajero a sacar el efectivo. Lo usan cotidianamente, pagan, reciben en efectivo. Y el único que estás enganchando es el que sale del sistema bancario formal y se hace efectivo. ¿A quién beneficia esto? A la billetera virtual, que no le rinden cuenta a nadie. ¿Quién es la que más está ahí? Galperín. Apostaría que Galperín le pone plata en la consultora de Álvarez Agis, que se llama P por Q, que es precio por cantidad, y que es el símbolo de facturación en economía. Así que más clarito el nombre de la empresa, imposible. Y aparte una cuestión, cuando se discutió la ley de alquileres, nos ponían el jubilado que tiene un departamento en alquiler para poder llegar a fin de mes, y no a Elstein y el grupo IRSA que tiene miles de propiedades y que es uno de los actores que hizo lobby para sacar la regulación de los alquileres. Sí. Acá no se pone el problema de que Cargill maneja el comercio exterior de la República Argentina o los factores que determinan precios, como los Arcor o los Molinos Río de la Plata de la vida. Digamos, siempre hablamos del kiosquito, ¿no? Una manera de infantilizar un debate que debería tener otra envergadura, ¿no? Estamos hablando de la economía de un país muy rico, pero a la vez empobrecido. Pero aparte, Álvarez Agis, que cuando estaba en el Ministerio de Economía, cuando se hizo el recálculo del PBI y era secretario de Programación, autopercibido viceministro, yo le pregunté cuánto habían puesto de informalidad en los distintos sectores y me dijo que no sabía. Se puso, pero él supuestamente no lo sabía, o no me lo quiso decir, o no se explicitó nunca eso públicamente. Entonces, efectivamente hay un nivel de informalidad alto en la Argentina, en algunos casos porque lo eligen, ahí estamos hablando de grandes empresas que subfacturan y que negrean, y que ahí podemos meter desde Coca-Cola hasta Techín, que baja materiales de construcción y no lo factura parcialmente. Y podemos meter también, obviamente, a las pymes o a los informalizados absolutos de los manteros o lo que sea. Ahora, ¿a dónde atacás ahí? Como decías vos, atacás a Techín, a Coca-Cola y los demás que además cuando hay recesión exageran la caída de las ventas, o atacás a la informalidad de los tipos que están al borde de la supervivencia. Juan, recordemos que cuando hablamos de las cerealeras, el caso de Vicentín, lo hemos analizado mucho, pero lo hace Vicentín, lo hace Cargill, que es el contrabando de granos. Arranquemos, si hablamos de informalidad, hablando del contrabando de granos. Y aparte ayer salió Pablo Moyano, un audio que después vamos a escuchar, hablando de lo que está pasando con la distribución de bebidas y gaseosa, que lo que está diciendo es, está el camioncito de Quilmes vacío. Y camiones que son informales, por no decir otra cosa, negocios de, vaya uno a saber de quién, explotados. Claro, que hacen el recorrido... El mismo recorrido con trabajadores por fuera del convenio colectivo. Sin declarar, claro. La empresa no sabe nada de esta distribución, de dónde salen las bebidas. Bueno, el tema es que hay que poder empezar a medir dónde uno quiere discutir, ¿no? Sería. Algo más alevoso, porque de último una cerveza, una gaseosa no tiene patente. ¿Vos no te diste cuenta de todas las concesionarias que hay que no son oficiales y que empiezan con dos autos con tachito arriba para venderlo en la puerta de una casa y después tienen un tremendo local con autos 0 kilómetros sin patente? ¿Te diste cuenta de eso? Yo acá donde vivo, en las afueras de La Plata, explotan eso, igual que explotan los lugares que venden material de construcción. Y vos decís, pero ¿por qué la gente que se va a comprar un auto de ese valor? Porque además tienen BM, tienen RAM, tienen Amarok. Claro. ¿Por qué se lo compran ahí y no se lo compran en la concesionaria oficial? Porque es toda guita negro. Entonces, tenemos un tema de informalidad. Ahora, en algunos casos, menos mal que está, para que la gente pueda morfar y vestirse en lugares que tiene acceso, como pueden ser en las ferias, en las saladas o lo que sea, porque valen 5 veces menos de lo que vale en un shopping. Y en otros casos, son pícaros que están ganando mucha más guita, incluyendo empresas gigantes como las automotrices, que se hacen los boludos y le venden a un tipo con descuento para que no le pida los papeles de dónde sacó la guita al otro. Y empecemos porque en el Yao Yao, Milei le dijo a todos los empresarios fugadores, ustedes son héroes. Son los héroes de la patria, ahí arrancó claro. También. Juan querido, un abrazo y un gustazo hablar con vos. Abrazo inmenso, les mando un gran abrazo y además fue un placer hace poquito conocer las instalaciones de la radio que son geniales. Estuve en el cafecito con el Laucha y me encantó conocer la radio y sus instalaciones. Abrazo grande. Abrazo, hermano. Juan Valerdi, economista, 21 economistas. Lo que yo tengo para mí es que el gobierno, que se sorprendió mucho con su triunfo, también es consciente de que fue una foto,
fue un día, unas horas en que los argentinos miraron a las dos posibilidades y eligieron esta, pero que sabe que va a tener costos en los próximos años por todas las medidas que va a tomar. Lo que va a hacer durante estos 2 años es hipnotizarte, adormecerte, hacerte pensar en otra cosa. Sobre eso se va a trabajar. No sé si van a tener éxito, sinceramente. Ahora, que el gobierno sabe que la situación económica no cambió y que lo que se viene puede ser algo aún peor, y me da la impresión de que lo sabe, si no, no organizaría este circo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Buen día. En Buen el día. convenio de periodistas, ¿no? Hay trabajo insalubre. Ver esto. Ahí, digamos, trabajo insalubre, estos cortes. Hay que hablar con la RT. Sí. Yo no sé, yo lo escuchaba un poquitito y ya me genera una situación de incomodidad, para decirlo de una forma suave. Sí, yo quiero agregar una cosa a lo que decía Roberto. Me parece que tiene un doble efecto favorable al gobierno esto, porque por un lado, este discurso unívoco, coordinado, obviamente concertado y definido desde la Casa Rosada, no solamente distrae de los problemas de la actualidad, sino que de alguna manera, creo yo, los vincula o induce a vincularlos justamente con aquellos episodios del pasado. Es decir, lo que implícitamente se está diciendo en todas esas intervenciones es: no estás mal porque Milei rompió la cadena productiva, no estás mal porque Milei pisó los salarios, vos estás mal porque la chorra condenada, porque 11, porque Julio Devido, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa doble perspectiva es virtuoso para el gobierno machacar y machacar permanentemente. Se labura también sobre la idea de que la economía en un país es una caja donde hay plata y que si todos se llevan si hay alguien que se lleva esa plata, pues no queda. Claro. ¿No? Que no es una constante. Ellos tienen un discurso que es relativamente eficaz, que empezaron a asociar al peronismo con el caos. Y la verdad que cuando uno ve el recorrido, por lo menos en la democracia, vos te encontrás que el caos lo tuviste en el 89 con el radicalismo. Lo tuviste en el 2001 a partir de un plan económico ortodoxo, neoliberal, aperturista, de atraso cambiario, que estalló con De la Rúa. Y que después la crisis también la tuviste con Mauricio Macri. Acá hay como una suerte de amnesia en el análisis histórico reciente de la economía y de la política argentina, que son esos 4 años de Macri. Porque si no, no puedes entender nada de lo que está pasando ahora. Porque Macri duplica la tasa de inflación. El dato que vos das es muy importante, porque con respecto a la inflación, Cristina en el 2015 se va con una tasa de inflación, no la del INDEC, porque la que vos estás mencionando, la de las consultoras, la de las consultoras, ¿no? Salía ahí, ¿te acordás? Sturzenegger. Lo tenemos los carteles, lo pasamos hace un rato en el prepase del cartel de Bullrich. Ah, bueno. Entonces, y es más baja de la que estaba ahora, ¿no? Entonces, en torno del 25%. Sí, entre 20 y 25%. El 25% era el techo, techo. Hoy, todavía Milei no logró esa tasa de inflación anual. No. Esa tasa de inflación anual. Bueno, Macri endeuda a la Argentina en una forma obscena, porque no es solamente el Fondo Monetario Internacional. Él gasta todo lo que es el acceso voluntario al mercado internacional. ¿Por qué Argentina no ingresa al mercado voluntario de crédito desde enero del 2018? Ahí está la inflación, que se movía entre el 1,5% y el 2%, y entrega, en octubre estaba a 1,5%, que es el último que se ve de Patricia Bullrich. Hasta ahora, Milei no pudo mostrar una vez un índice Eso así. Con la economía creciendo, con los salarios más altos de Latinoamérica, con distribución del ingreso, con producción, con los lugares de turismo repletos. Macri lo que hizo fue hundir a la Argentina porque le saca el financiamiento, pero no solamente el financiamiento internacional en dólares, sino también en pesos, porque recordemos, el reperfilamiento, marketing de default en pesos, lo hizo Macri. Entonces frenó la posibilidad de el financiamiento del Estado como hace todo el mundo. Todo el mundo, partidos de derecha, de izquierda, de arriba a abajo, lográs financiamiento interno y externo. Bueno, Macri destruyó eso, lo destruyó. Eso arrastró en el gobierno de Alberto y sigue arrastrando en el gobierno de Milei. O sea que si querés asociar desastres económicos vinculados con lo financiero, pero también con la economía real,
Y la verdad que no tenés que encontrar al riesgo Cuca, pero es efectiva ese mensaje. No, pero además hay una sensación, después de muchos años de alta inflación, volver al 2 te tranquiliza, el dólar quieto tranquiliza a la gente, porque la gente se asusta cuando un dólar sube y baja todo el tiempo. Trump te asegura que te podés mover en un dólar más o menos quieto. Es decir, hay una serie de cosas que hacen que la gente, estas cosas de importación que están destruyendo a la industria, bueno, hay un grupo de personas que puede consumirlas y se siente mejor. Punta del Este repleto, Brasil repleto, a la gente le gusta ir. Quiero decir, después el voto no es loco. Claro. 4 boludos que votan. Es un porcentaje, es un porcentaje de la población. Si alcanza para la elección. Claro, y además ellos, vinculados con el tema qué es lo que pasa con la economía real, yo lo mencioné en más de una oportunidad y en la nota que está hoy en el Destape Web lo menciono y lo destaco. Hay un sesgo al análisis financiero. ¿Y por qué es lógico? Porque este gobierno lo que tiene es una política económica financiera. El resto no existe. Entonces analizas el stock de las reservas, qué es lo que pasa con la deuda, el perfil de vencimientos, después también tenés la evolución con el carry trade. Pero lo que tenés es esa euforia financiera, pero la economía real cruje. ¿Y por qué cruje? Porque los salarios no le están ganando a la inflación. Tenés un recorrido vinculado con las paritarias para el último trimestre del año, que son por debajo de la inflación que va a estar en torno al 2%. Esto es a partir de un informe de FIDE. Entonces, vos tenés el ancla salarial junto con el ancla cambiaria para mostrar esta suerte ficticia, o si querés, de inflación reprimida. ¿Te acordás que durante muchos años, cuando los gobiernos de Cristina o del kirchnerismo, todos los economistas te decían, ahí está la inflación, es una inflación reprimida? ¿Por qué? Porque está frenando las tarifas. Bueno, acá lo dijo gente de Arcor hace poco. Si nosotros pusiéramos los precios que tuvieron que poner, la inflación sería el 50 y no el 30. Bueno, eso es la inflación reprimida. Claro. Bueno, entonces tenés. Pero, entonces, ¿a qué es lo que apuesta? A bajar la tasa de interés doméstica y que sea el crédito privado el que impulse la reactivación de la economía. ¿Por qué? Porque no es ni el gasto público y tampoco el gasto, la demanda doméstica vinculada con los ingresos. Pero como vos también ahí mencionaste, hay una diferencia sustancial del primer periodo de Milei, que en el primer periodo de Milei todavía había margen para el endeudamiento familiar. Ahora ya no. Ayer sacó el INDEC, ese informe que estabas mencionando, que las familias están utilizando el 40% de sus ahorros para vivir. Bueno, y también el endeudamiento en la tarjeta, todo está aumentando. Bueno, esto llega a un límite. Entonces, ¿cuál va a ser el motor para impulsar la economía? Y bueno, no los tienen. Consumo público contractivo, consumo privado contractivo. Y bueno, y entonces... Y guarda con el efecto, ayer me lo decía alguien que entiende de laburo, cuando no haya horas extras, porque en la masa salarial total las horas extras es mucho dinero. Es dinero que no va a estar en manos de trabajadores y va a ser menor consumo. Sí, y perdón, todo esto pareciera conducir a un efecto que ya se ha probado en Argentina, que es, bueno, matemos la economía para matar la inflación. Cortemos las piernas para que no tengamos tanta altura. Ahora, vamos para el 6º mes consecutivo de alza de la inflación. Claro. Entonces estamos en el peor de los mundos, porque hasta donde yo sé, la inflación de octubre va a ser superior a la de septiembre, y así viene siendo sistemáticamente hace 6 meses, no 2, 3 meses que uno podría decir, bueno, es el fogonazo, es la expectativa electoral, el riesgo Cuca, etcétera, etcétera. Se terminó el riesgo Cuca. ¿Y por qué sigue subiendo la inflación? Habiendo salarios que pierden sistemáticamente, habiendo una actividad económica que está rota, habiendo importaciones indiscriminadas. Destrucción de empleo. Destrucción de empleo. Cierre empresas. Entonces, le debe pasar lo mismo que a mí. Nosotros esto lo explicamos en la dictadura, en el menemismo, en el macrismo, y pasamos un montón de meses donde la gente dice, estos están en contra, porque qué sé yo, no ves que gana la elección, hasta que después viene la parte de la curva
donde son mucho más los que sufren que los que están bien, y ahí recién te dicen, mira, usted tenía razón. El destape tenía razón, ya lo vivimos. Claro, bueno, lo vivimos en página también, Sí, en claro, los 90, ¿no? Claro. Ellos, la idea es así, ellos esperan la confianza empresarial, por eso están saliendo de que ahí van a invertir. Vos ves la inversión extranjera directa, nunca fue tan negativa en toda la serie desde el 2010. En lo que va del gobierno Milei y fundamentalmente en lo que va de este año es negativa en 1.400. No es que la inversión extranjera trae plata, se la está llevando. O sea que no te vienen en dólares por la inversión extranjera directa. Entonces, perdón, el informe de Finco que dice, con este dólar no vamos a ir. Sí. Es una inversión financiera, pero de todas maneras, cualquiera, si vos tenés dólares, los tenés que traer. ¿Cuántos pesos me da? ¿1.500? No. Bueno, fíjate, vos mencionabas la secuencia, ¿no? Lo voy a hacer rápido, cómo sería la secuencia que no se está dando. Sin recomposición de ingresos y empleos, la demanda doméstica no va a crecer. Si la demanda no crece, la inversión productiva no va a poner. ¿Por qué va a poner? Porque alguien va a invertir algo en el mercado interno si vos no tenés una demanda que crece. Sin inversión del sector privado, entonces la productividad que te da la base para el crecimiento no va a crecer. Y sin productividad, esta desinflación solamente se vuelve una recesión y frágil. Esa es la secuencia de esto. Ahora bien, después están los tiempos políticos, después está qué es lo que pasa con la especulación financiera. Bueno, esto es otra cosa. Esto es la economía real. Esta es de millones de personas. Esto es la vivencia, digamos, del día a día, la vida cotidiana de la población. Y que es de padecimiento. Es de padecimiento. Nos vamos al encuentro del diputado nacional del Frente de Izquierda en la provincia de Jujuy, Alejandro Vilca, porque se está denunciando en el ingenio Ledesma como parte realmente de lo que está pasando en la Argentina. A lo largo de lo ancho, todos los días vemos cómo cierran empresas, cómo quedan suspensiones, y ayer además una cosa horrorosa, porque en el ingenio Ledesma, para terminar aparentemente la zafra, se hizo un ritual arrojando el muñeco que representaba a un trabajador en una de esas máquinas de molienda. Horrible. Bueno, lo tengo en línea al diputado Alejandro Vilca. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. ¿Qué tal, Gato? Un saludo a todo el estudio, a todo el equipo, un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, otra vez el ingenio Ledesma, ¿no? Sí, la verdad que no nos sorprende. Vos sabés que venimos de denunciar ya despidos hace unos meses, más de 200 trabajadores, ahora unos 20 trabajadores más, muchos de ellos activistas de la fábrica, ex miembros de la comisión interna. Entonces nos parece grave que esta empresa, que, ojo, terminó una zafra con producción récord, con ganancias récord, siga despidiendo. Yo creo que también el marco, ¿no?, en que se da, son una de las empresas que siguen exigiendo esta reforma laboral. Claro. Mirá que ganan muchísimo, total, justamente para precarizar el trabajo, para imponer bajos salarios. Yo creo que va más para ese lado, ¿no? Sí, además, para obtener más ganancias ellos, ¿no? Y menos los laburantes. Pero también se cae el mito de que si quitas impuestos, las empresas van a estar mejor y van a contratar. No, empresas como esta no pagan prácticamente impuestos en Jujuy. Mira. Se llevan toda la plata, imponen condiciones de precariedad muy grandes. Bueno, y el hecho de ayer, ¿no?, del final de la zafra con ese muñeco obrero que lo tiran al trapiche para que lo muela, es también un gesto muy grotesco que se remonta, ¿no?, a una vieja leyenda, la del familiar, una leyenda muy clasista, ¿no?, porque era del pacto del diablo con el empresario para que le garantice ganancias y con eso tenía que entregar la vida de un obrero. Bueno, se utilizaba a principios de siglos con obreros que traían de las comunidades para asustarlo y decir, si vos te rebelabas contra el patrón, algún trabajador iba a desaparecer. Bueno, hoy se sigue repitiendo, pero se hace en el marco realmente horrible. Y se da en este marco, ¿no?, de exigir más reforma laboral, despidos, condiciones precarias de trabajo. Por eso lo importante de las medidas de fuerza que hoy se están realizando con trabajadores afuera de la planta, encadenados con una acampe, donde está recibiendo la solidaridad de muchos trabajadores, pero también alerta, ¿no?, de una situación económica
que por ahí supera lo que es la rama azucarera. Hoy hay varias empresas que también están realizando despidos, una de ellas una multinacional Allianz On, que es de tabacalera, que ya está despidiendo más de 150 trabajadores en la zona de Perico, y así se repite en varias empresas, porque muchas de las economías regionales, por la política del gobierno de Javier Milei, están gravemente golpeadas, y los empresarios lo que hacen es descargar la crisis sobre los trabajadores, ¿no? Y eso es lo que vemos continuamente, ¿no? Es llamativo lo que estás indicando, Alejandro, una empresa como el Ingeniero Ledesma que está con una zafra extraordinaria, que está ganando plata, pero sin embargo pide reformas laborales y no le paga lo que le debe pagar. Digo, ahí está el ejemplo de Argentina que muchos empresarios quieren, ¿no? Sí, la mayoría de los trabajadores está bajo la línea de la pobreza, ¿no? Aparte, esta empresa, como te digo, no solamente exige permanentemente reforma laboral, cambiar en muchos casos las condiciones de precariedad, ha significado también muerte de trabajadores, ¿no? Trabajadores que trabajan en absolutamente precariedad, trabajadores que bajo 40 grados cosechando, porque no es una empresa que solamente es azucarera, tiene papel, citrus, y en muchos casos han muerto obreros por las condiciones precarias, ¿no? Que se pagan con la vida. Y es una empresa, te digo, para agregar más, que en su memoria y balance tuvieron el descaro de incluso pedir que gane el gobierno de Javier Milei la Libertad Avanza, porque iba a garantizar mejores ganancias en sus planes productivos, ¿no? Entonces estamos hablando de una empresa que obviamente tiene un historial negro, en la dictadura militar, y bueno, vemos cómo estas empresas son las que están detrás del plan de ajuste de Javier Milei, ¿no? Y esta reforma laboral. Alejandro, buen día. Juan Estrasnoy te consulta. En ese marco que describís, ¿cómo perciben el clima social allí? Me refiero a la dinámica de la conflictividad, teniendo en cuenta esta situación, digo, tanto en Ledesma como otras que mencionabas. Mira, por ahora es de temor, o sea, de a poco estos sectores se están organizando, están teniendo la solidaridad y el apoyo de algunos trabajadores, pero ven con mucho temor lo que se pueda venir, porque acá en la provincia de Jujuy medio que también sea una especie de feudo, ¿no? Donde el Ministerio de Trabajo de la provincia deja pasar todo, deja pasar los despidos, prácticamente el gobierno es un lobby de la empresa, no hace nada, hay una inacción, y de hecho le permite todo, ¿no? Como te decía, ¿no? Entonces eso también hace que los trabajadores y su organización tengan que pelear no solamente con la inacción del sindicato muchas veces o del Ministerio de Trabajo, sino con el gobierno y la justicia, que no hace nada, a pesar de que uno presenta presentaciones legales contra despidos persecutorios, discriminatorios, injustificados. Hay una impunidad que tiene la empresa que es total. Por eso es que tratamos de difundir todo lo que pasa, porque muchas veces acá en Jujuy no se difunde nada de esto. Entonces por ahí, por medios alternativos, tratamos que esto muestre la verdadera realidad que viven muchos sectores trabajadores y que tiene que servir de ejemplo de lo que puede venir, y por eso es necesario prepararnos para lo que va a venir, armando una gran resistencia obrera, ¿no? Y de la unidad de todos los sectores, ¿no? Bien, Alejandro, gracias por esta comunicación y por permitirnos conocer y que se denuncie lo que está pasando ahí, en Ingeniero Ledesma. Gracias. Vale, gatito. Abrazo. Muchas gracias. Gracias. Alejandro Vilca, diputado nacional. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja, tu hijo, tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros. Casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara.
Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta, porque es cotidiana, y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás
pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido.